¿Cómo podemos ofrecer en el mercado algo más allá de lo que es nuestra profesión? Sentimos representados con los estudios y con la parte académica que sabemos, cuando en realidad hay muchas más habilidades, muchos más conocimientos dentro de nosotros que nos validan mucho más que una universidad, una carrera, Un grado medio. Exacto. Encontrar de alguna forma cuál es nuestro propósito sin estudiarnos y saber entender cuál puede ser nuestro talento si es que aún no lo hemos encontrado. No saber realmente hacia dónde estás yendo, porque cuando llego al trabajo me drena tanto estar en el trabajo. Eso es porque realmente no hay motivación, no hay pasión, no estás en el sitio que tienes que estar aunque hayas estudiado muchos años para ello. Es importante también entender cuál es esta otra herramienta que es el DAFO, que nos sirve para encontrar cuáles son nuestras debilidades, porque también es importante saberlas para poder trabajarlas y por tanto mejorar en ellas, y cuáles son nuestras fortalezas, porque de aquí también podremos encontrar muchísima información para poder hacer este mapa conceptual, ¿no?, del Ikigai. Tal y como vimos en el capítulo anterior, que hablábamos de la precariedad laboral y sobre todo sobre la situación actual de los jóvenes españoles, entre muchos otros temas, que por cierto, si no habéis visto la encuesta posterior que se hizo con sus resultados, podéis ir a verla, saldrá en algún sitio de la pantalla. Hoy vamos a hablar de otra cosa que también tiene que ver con el autoconocimiento que podemos hacer de nosotros mismos y cómo podemos ofrecer en el mercado algo más allá de lo que es nuestra profesión, así como encontrar nuestro lugar, ¿no? Y además ser útiles para el sistema que está instaurado, pero también para el que viene. En el capítulo de hoy va a ser el debate de lo que es pasión versus el mercado. Exacto. Es decir, cuál es mi candidatura, cuál es, a través de tanto los estudios como mis habilidades, cómo puedo enfrentarme al mercado y qué es lo que me ofrece el mercado, básicamente. Y ver dónde está el equilibrio y hacer este proceso de autoconocimiento. Y también para poder ver dónde está nuestro diferencial, porque eso es realmente lo que va a marcar la diferencia, tanto si tenemos talento como si no, para aquello lo que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, cuando encontramos esto, es donde realmente reside nuestra esencia y donde realmente estamos a gustos y tiene un sentido lo que hacemos. Sí, porque lo que pasa mucho es que nos centramos mucho en todo lo que hemos estudiado, en lo que ya llevamos varios años como aprendiendo, y nos dejamos atrás muchas habilidades que tenemos escondidas, en las que seamos mucho más capaces, y a veces solo nos sentimos representados con los estudios y con esa parte académica que sabemos, cuando en realidad hay muchas más habilidades, muchos más conocimientos dentro de nosotros que nos validan mucho más que una universidad, una carrera, un grado medio. Exacto. Entonces, a veces creo que caemos como en la tendencia de pensar que, como después de tantos años voy a recibir una recompensa de mis estudios y voy a encontrar el mismo trabajo para lo que he estudiado. Exacto. Cuando no es a menudo así, y a veces la frustración aparece cuando de golpe te das cuenta, en plan, ostras, en mucho tiempo aquí en este trabajo, realmente es lo que he estudiado, debería sentirme bien, y te das cuenta de que no acabas de sentirte como alineado a esto, ¿no? O sea, no estás como en el momento en el que o que simplemente en ese momento vital de tu forma de ser, ¿no? Porque al final te vas construyendo y vas evolucionando en el tiempo, eso ya no te llena de la misma manera. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy en este proceso de autoconocimiento, ¿no? Lo que vamos a ver es cómo podemos conocernos mucho mejor, saber quiénes somos, encontrar de alguna forma cuál es nuestro propósito sin estudiarnos en ese hecho, y saber entender cuál puede ser nuestro talento si es que aún no lo hemos encontrado. Entonces, si quieres podemos empezar a hablar del Ikigai directamente. O sea, hay un proverbio, se llama, un proverbio japonés que se llama el Ikigai, que el Ikigai significa razón de ser. Entonces, para los japoneses, tener un Ikigai es como la meta o el objetivo de tu existencia. Entonces, para ellos es mucho más fácil como tener un camino, que puede ser con curvas, pero tener como un focus en algún sitio. Entonces, creo que es importante como encontrar cuál es tu Ikigai, en el sentido más general, y enfocar todas tus energías, todas tus habilidades y todo tu tiempo hacia allí, sabiendo que el camino puede ser uno u otro, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el Ikigai? El Ikigai son como varios círculos que se juntan, donde hay lo que realmente amas, lo que necesita el mundo de ti. Exacto. Oferta y demanda. Exacto. Otro que sería como en lo que realmente eres bueno o buena. Exacto. Y por lo que te pueden llegar a pagar. O sea, juntando todo esto, al final puede tener una recompensa económica. Exacto. Entonces, cuando empiezas a juntar estos cuatro pilares, exacto, aparece la pasión, aparece la vocación, la profesión y una misión que sería como el objetivo hacia dónde vas. Y cuando se interseccionan estos círculos, aparece el Ikigai. Cuando todo esto tiene orden, tienen palabras, tiene una coherencia, entonces es mucho más fácil poner el focus. Sí.
porque si no, la frustración aparece cuando una de estas patas, estos pilares, está cojo. Entonces, aparece la frustración, aparece la poca energía, el cansancio, el no saber realmente hacia dónde estás yendo, porque cuando llego al trabajo me drena tanto estar en el trabajo. Eso es porque realmente no hay motivación, no hay pasión, no estás en el sitio que tienes que estar, aunque hayas estudiado muchos años para ello. Algo pasa, o sea, cuando tú empiezas a sentir esto, algo pasa. Bueno, tienes que llegar a plantearte si realmente es aquí. Exacto. Si eso va acorde a lo que tú necesitas en ese momento y a lo que realmente se te da bien, porque al final intentamos forzarnos a un camino porque se nos ha dicho que tenemos que ir ahí por allí, porque es lo fácil o porque tal, cuando realmente no es acorde a nuestras habilidades. O incluso podría añadir, ¿no? Quizás sí que estás en una profesión que te es fácil, que tienes talento para ella, totalmente, pero que no está bien pagada por el mercado. Entonces, dependiendo de qué momento vital estés de tu vida, quizás puedas encontrar otra profesión cercana a lo que tú ya conoces, desde otro ángulo, ¿no? Que te puede dar este último pilar que hemos dicho es por lo que te puede pagar el mercado más o lo necesario y justo según tu experiencia vital o lo que tú necesitas en ese momento concreto. Entonces, ¿para qué nos sirve el Ikigai al final? Pues para hacernos muchas preguntas, ¿no? ¿Estás alineado realmente con tu esencia? ¿Sientes que tienes un propósito claro? ¿Te levantas por la mañana, sabiendo claramente por qué haces las cosas? Exacto. O sea, ¿te apetece levantarte de la cama y empezar el día? Y quizás tu objetivo final es ganar dinero para tener una vida tranquila fuera de esto. Pero está bien poder hacer esta fase de autoconocimiento con esta herramienta que nos brinda el Ikigai para poder estar lo más acorde y lo más en paz posible con aquello que al final te tiene que dar de comer. Y añado una cosa que muchas veces hemos hablado tú y yo en muchas conversaciones, es el hecho que sacar el máximo potencial de tu esencia hace que las cosas también vayan mucho más ligeras. Es decir, si tú al final trabajas en un sitio donde no te está alimentando tus capacidades, no estás sacando tu 100%, tus 200%, es normal que no te acabes sintiendo lleno ni completo. O sea, acabará siendo como una relación con tu trabajo como pues artificial, sin más, como vacía, ¿no? Y que tu trabajo se acabe alineando con lo que realmente se te da bien, también lo que decíamos, tiene que haber un proceso de autoconocimiento para conocer este potencial. Pero es mucho más fácil, o sea, todo fluye. Cuando realmente puedes experimentar y encontrar ese espacio en el cual te sientes a gusto, donde realmente el ambiente laboral y el marco laboral en el que te encuentras te brinda de todas esas oportunidades que tienen que ver con esos 4 pilares que son muy importantes, ¿no? Que está desde lo que amas a lo que es realmente aquello que se te da bien, ¿no? Porque a veces amamos hacer cosas que al final no se nos dan bien. Sí. Eso es un error, porque entonces siempre vamos a estar en una fase mediocre del proceso y por tanto no vamos a tener esos beneficios que al final todo el mundo espera para poder vivir mejor y para proyectarnos, a fin de cuentas, que es en qué te van a poder pagar más y vas a estar mejor cualificado para el puesto, ¿no? Y aquello que realmente no solo eres bueno y te pueden pagar bien, sino que está solicitado y por tanto bien valorado. Quizás es un poco repetitivo, pero son cosas distintas. Entonces, una de las cosas que también deberéis trabajar en este proceso de también ver la herramienta del Ikigai es el DAFO, que esto lo hablamos nosotras el otro día. De hecho, Aina lo he utilizado para el CAO, la Splay, y yo también lo he utilizado con alumnos míos. Entonces, es importante también entender cuál es esta otra herramienta, que es el DAFO, que nos sirve para encontrar cuáles son nuestras debilidades, porque también es importante saberlas para poder trabajarlas y por tanto mejorar en ellas, y cuáles son nuestras fortalezas, porque de aquí también podremos encontrar muchísima información para poder hacer este mapa conceptual, ¿no?, del Ikigai, para encontrar ese punto en el que van a converger todos esos pilares y nos ayudan a diferenciarnos y a encontrar realmente dónde vamos a tener más éxito o probabilidad de éxito, ¿no? Y por otro lado tenemos las amenazas y las oportunidades que tienen que ver con el marco laboral, que veremos más adelante en otro proceso de estudio que hemos hecho de mercado para vosotros y que os sea mucho más fácil, porque al final entendemos que también esto puede generar angustia, ¿no? O por otro lado parecer muy difícil al principio. Entonces, el siguiente punto que queríamos tocar, Aina, era el qué puede pasar cuando no estás alineado, ¿no? Que ya lo hemos introducido un poquito, pero que al final tiene que ver con bueno, todos esos síntomas, ¿no?, que podemos encontrar. ¿Y para ti cuáles serían? O sea, a mí una de las cosas que me pasa mucho es el sentirme súper cansada, la frustración claramente, y sentir que como no me llena a veces mi trabajo, me busco otros espacios en el que tengo o sea, tengo la necesidad de aprender, entonces pues me apunto no sé qué y ahora hago esto, entonces lleno toda mi semana de un montón de planes y, o sea, me siento un culo inquieto, pero realmente nada me acaba llenando porque estoy tan cansada
y tan drenada de todo el día de estar haciendo cosas que, o sea, lo que pasa es que me lleno de un montón de planes que realmente no son productivos. A nivel... Y que esto yo creo que es algo generalizado, totalmente, ¿no? totalmente. Entre muchísimas personas, tanto gente joven como Totalmente. gente más mayor, pero que al final es algo que tenemos que ir viendo y trabajando, ¿no? Totalmente. Para poder realmente sentirnos a gusto y en el espacio correcto. Y a veces se trata simplemente de cambiar el foco, pero bueno, está bien que sepamos todas esas herramientas. Entonces, como hemos dicho, la sintomatología que podemos encontrar es toda esta, ¿no? El no sentirte realizado, la fatiga, el sentir que nunca llegas a nada, ¿no? Pero en cambio estás en todo. Exacto. O que incluso te hace sentir como hiperactivo porque necesitas constantemente, ¿no? Buscar allá afuera lo que no encuentras en otro espacio. Totalmente. Sí, hay una cosa que me acuerdo que cuando fui al retiro del mes pasado hablamos... Porque Aina va a un montón de retiros. Voy a un montón de retiros, pero es que son muy guays, no son tan hippie flowers y de yoga y tal, ¿eh? O sea, justamente este era un retiro de encontrar el focus en la creatividad y hablaba del faro de los faros. O sea, que nosotros necesitamos constantemente tenemos muchos faros externos, que serían estos estímulos o referentes, y buscamos constantemente las respuestas en ellos, cuando realmente les estamos haciendo responsables a ellos de una cosa que realmente está dentro. Entonces, es ese faro interno que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, exigimos afuera lo que necesita dentro. Exacto. Y cuando tú trabajas el faro interno, que es este focus, que es saber realmente tus virtudes, donde realmente deberías mejorar, o sea, cuando empiezas a encapsular todas estos conceptos y estos sentimientos también a la vez, empiezas a tener todo sentido y coherencia. Y es mucho más fácil sacar de dentro hacia afuera que intentar como agrupar todo lo de fuera e intentar entrarlo adentro, porque no tiene ningún sentido. Y creo que es muy importante, pues, desde tanto el autoconocimiento como hacer estas pequeñas prácticas, que sería pues el DAFO, que hemos dicho, el Ikigai, para acabar encontrando como esas respuestas, que al final es una constante revisión, es decir, la Aina y la Sofía de ahora, dentro de 6 meses, sea totalmente diferente. Entonces, ser consciente que estamos en constante evolución, pero que es guay poder dedicarle al menos cada 6 meses o cada X a hacer estas revisiones para... Bueno, porque al final acabas desbloqueando cosas. Exacto, y también porque al final, por contexto, ¿no? O por experiencias vitales, a veces es esto, ¿no? Es el volver a ver, oye, hay ruido fuera de mí y entonces estoy siguiendo y estoy yendo por inercia a hacer las cosas, o realmente las estoy haciendo porque yo quiero, porque yo me siento a gusto, porque es lo que me hace feliz. Total. Entonces hay que encontrar ese equilibrio. Y ligado con esto, hace un tiempo, cuando estaba en el pueblo, estuve haciendo un poco de filosofía, ¿no? Y encontrando qué tipo de personajes o de personas me he encontrado alrededor de lo que sería para mí una persona resiliente, que al final es la que se adapta al cambio y entiende que una vez llegas a construir aquello que tú quieres, no acaba allí tu evolución, sino que sigues trabajándola, o que incluso en el momento de estar en esta evolución constante y por lo tanto estar en un momento de crisis vital en la cual vuelves a construir, te vuelves a buscar dónde te sientes cómodo, es igual de importante, porque eso quiere decir que si tomas acción en ese momento y por lo tanto cambias tu dirección, llegarás a un punto en el cual te vas a sentir ganador, ¿no? de tu yo del pasado, ¿no? Con respecto, porque habrás evolucionado y por lo tanto habrás obtenido un beneficio que va más allá del coste que pensabas que podía tener, ¿no? Entonces, para mí hay 3 claros perfiles. Uno es el soñador, otro es la persona frustrada y otra persona es la racional. Y para mí, tal y como vais a ver ahora en pantalla, hay aquellas personas que están entre el racional y el frustrado, ¿no? Que por lo tanto es el mercenario, aquella persona que simplemente busca lo económico y por lo tanto vamos a ver en un primer momento que le va muy bien en la vida porque va a tener esa realización económica, ¿no? Pero sin embargo, cuando sale de este ámbito no tiene tiempo para sí misma, o incluso no se siente a gusto con el trabajo que tiene a pesar de las responsabilidades y de lo que pueda aparecer allí fuera, ¿no? Entonces luego encontramos otro perfil, que es el frustrado soñador, que para mí es aquella persona que es conformista, que siempre se está quejando y sueña en grande, pero solo se queja y no acciona. Y para mí ese es el perfil más generalizado, quizás. Lo vemos constantemente, sobre todo, como con la gente que quizás podemos tener nosotros más alrededor, porque es gente, no digo nuestros amigos en concreto, pero en general entre la gente joven yo veo mucho queja, pero no Totalmente, acción. exacto. O sea, es mucho más fácil quejarte y echar la culpa fuera, que la hay, la hay. Y que es lícito encontrarse en ese momento, siempre y cuando luego tomemos acción sobre ello. Sí, encuentras las soluciones. Es que es mucho más fácil, en plan, no, que me buscan otros la solución. Exacto. Bueno, pues si no te gusta cómo está el mundo, pues
pues intentar cambiar. Exacto. Luego encontramos este perfil que probablemente alguno de vosotros se sienta identificado, que es aquel que es el racional soñador, que hola, ¿qué tal? Nosotros nos hemos encontrado ahí. Hola, ¿qué tal? Sí somos. Por lo que sea. Entonces es aquel perfil que tiene muy claro aquello que quiere conseguir, aquello que le encantaría llegar a hacer y va trabajando en el tiempo de forma racional sin dejar de lado a aquello que le hace pues tener una cierta estabilidad, ¿no? Totalmente. Entonces, y siempre enfoco en cuáles son las acciones o los pasos que tengo que hacer para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, en medio de todos estos puntos, y para mí eso es la clave, ¿no? Si uno es racional al 100%, va a llegar a ser pesimista. Si uno es soñador al 100%, va a dejar de estar conectado en la realidad y por lo tanto es muy probable que se vaya al final a la persona frustrada. Y si uno es una persona única y exclusivamente frustrada, pues simplemente va a traer gente depresiva a su vida, decisiones no muy buenas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando convergen todos estos puntos y nos encontramos con una persona racional, soñadora, que además tiene un punto de dolor, de frustración, es donde realmente se acciona la balanza, ¿no? Y llegamos a generar cambios y accionarnos y por tanto a ser resilientes. Entonces, el mensaje que os queremos dar de alguna manera es que la clave está en ser resilientes y que por lo tanto, si te encuentras o te has identificado con alguno de estos 3 perfiles, nos lo hagas saber y nos digas cuáles van a ser los siguientes pasos que puedes llegar a accionar para cambiar esa realidad.